programa de opinión de Producción Nacional Independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Ya al término de este año 2010, apreciadas amigas y amigos, y luego de las elecciones del 26 de septiembre para miembros de la Asamblea Nacional, y a las puertas de otra elección, la del próximo domingo 5 de diciembre, de las gobernaciones de Guárico y Amazonas, y 11 alcaldías en el país, entre las que está la de Maracaibo, preocupa que en los factores que participan en la toma de decisiones no se observe interés por analizar seriamente el resultado de ese evento. El próximo evento electoral del 5 de diciembre y lo más importante, sobre el estado de la nación. ¿En qué condiciones concluimos este año? ¿Y cómo nos preparamos para el año 2011? El único movimiento que comienza a trabajar el tema es el chavismo, que parece haber tomado conciencia de la importancia de analizar a fondo la situación y actuar en función de ese análisis. Porque pareciera que la agenda cotidiana nos tragara a todos e impidiera abrir espacios a la reflexión. La impresión es que estamos sumergidos en lo puntual y marchamos hacia adelante prescindiendo de ajustes y reajustes, de autocríticas responsables, y que el interés que priva consiste en sacar el mayor provecho a las oportunidades que se nos plantean con sentido mezquino, individualista, sin importarnos el colectivo y las perspectivas del país. No pretendo con esto que digo sermonear a nadie, ni pontificar, sino simplemente prevenir, porque me preocupa que no se profundice en el análisis de lo que a diario ocurre, que vivamos prácticamente al día. De la experiencia de los últimos meses, uno puede extraer conclusiones que facilitarían el acceso al futuro con menos crispación y sentido creador. Me explico. Si existe un mandato claro del electorado y por tanto de la nación sobre la necesidad de atemperar los ánimos, de colocar el acento en lo que une, de atender de manera prioritaria el sentir del común. Si existe un nuevo cuadro político para el entrante mes de enero, que está, por cierto, a la vuelta de la esquina, con la presencia en la Asamblea Nacional de una representación de la oposición que hasta ahora estuvo ausente, ¿qué hacer? Avanzar tercamente por la misma ruta, tensar más la cuerda de la polarización o acceder a la consideración pragmática de esta nueva política. Determinante es, por tanto, manejarla con inteligencia. Desde luego que debería ser así, pero aparentemente no lo es. El interés por descalificar, el empleo de temas delicados con pasmosa irresponsabilidad impide la posibilidad de abrir las puertas a un tratamiento racional de los problemas del país. Realmente nos movemos en círculo, o mejor, dentro de un laberinto de negaciones, de malos entendidos, del cual resulta difícil salir si no hay voluntad compartida de hacerlo. En medio de la polémica en que nos desenvolvemos, de la cual obviamente participo desde este programa y aceptando que en oportunidades radicalizo mis opiniones, quiero decir, al concluir prácticamente este año, que no renuncio al diálogo, como no exige a nadie que lo haga, pero que sí estoy dispuesto a dar aportes para que los venezolanos de todos los sectores entiendan y acepten que esa es la opción y que no hay otra.
Una pausa y al regresar entrevisto a Eduardo Fernández, presidente del Centro de Políticas Públicas Aristides Calvani y FEDEC. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitada de hoy no necesita presentación. Empiezo con eso. Muchas gracias. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, José Vicente? Muy agradecido por tu invitación. Mira, seguramente que algunos te habrán dicho que vas a hacer todo el programa de ese tipo, ¿no? Y a mí me han dicho, ¿para qué invitas a ese tipo? Eso es parte de la polarización del país, ¿no? Que tiene una secuela, que es la incomunicación. La gente prácticamente no se puede hablar, porque se raya, como dicen los pavos, ¿no? Bueno, aquí estamos los dos. Yo quería conversar contigo en el marco de los problemas del país, pero tratando de asumirlos de manera distendida, sin hacer concesiones. Tú tienes una posición, yo tengo otra, pero es perfectamente compatible en el ejercicio de la democracia, de la libertad, que justamente los que no tienen puntos de vista similares y tienen discrepancias, los diluciden públicamente. Así que bienvenido a este programa. Por Muchas otra gracias. parte quiero, agregar lo No. siguiente. Yo traigo a mis invitados para escucharlos, para que hablen, no para avasallarlos. No. Yo pregunto y ellos responden, y en esos términos pues quizá hay repreguntas, y hago esta aclaratoria porque es importante que este programa, que es una especie de emblema, tenga ese contenido y esa actualización. Te ratifico que muy agradecido por la invitación. Un brevísimo comentario sobre el tema del diálogo. Yo creo que a Venezuela le hace falta urgentemente más diálogo y menos confrontación. Más trabajo por resolver los problemas de la gente y menos pleitos inútiles. Yo creo que el país ha perdido muchas oportunidades a lo largo de su historia por la facilidad con que terminamos acudiendo a la violencia física o a la violencia verbal. Yo creo en la tolerancia, yo creo en el respeto a las ideas de las distintas personas. Pero además, muy grato que me hayas invitado y que además me hayas dicho que en este programa se deja hablar al invitado. Ese es el recuerdo que yo tengo de muchas conversaciones que tuvimos hace muchos años. Y quiero decirte que antes de venir al programa yo pensé lógicamente qué es lo que yo quiero decir en ese programa. Y yo quiero decir tres ¿Qué van a decir de ti además? Eso me tiene relativamente sin cuidado por aquello de que es una raya más para un tigre. De modo que no me preocupa lo que puedan decir. A mí lo que me interesa es que tú tienes una audiencia a la que yo quisiera dirigirme para plantear tres cosas. Primero, siento que el país está viviendo una hora muy crítica. Siento que Venezuela tiene problemas muy graves y que los problemas tienden a agravarse más todavía con el transcurso del tiempo. Segundo, a pesar de esa primera afirmación, quiero decirte que yo soy muy optimista. Creo que Venezuela tiene lo que se necesita para superar esta crisis y para construir un país mejor. Y tercero, creo que los problemas que tiene el país, que son, como he dicho, a mi juicio, muy graves, problemas económicos muy graves, problemas políticos muy graves, tienen solución sobre todo en la medida en que prevalezca una cultura de consenso, de diálogo, de tolerancia. Y lo refiero específicamente al hecho de que el 5 de enero se va a constituir una nueva Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que obviamente va a ser más plural que la Asamblea que está terminando su mandato. Y ojalá que la Asamblea sea un escenario para el diálogo, un escenario para la búsqueda de consensos. Y me preocupa mucho que veo
que muchos piensan que la Asamblea es una especie de ring de boxeo donde va a haber grandes confrontaciones. A mí me suena que es la hora de dejar atrás lo que ha prevalecido en los últimos años, que es una pugna demasiado polarizada, demasiado radicalizada, y que empecemos a buscar solución a los problemas. Te voy a mencionar uno que nos ha afectado históricamente a ti y a mí. Tal vez el problema más grave que tiene el país en este momento es el problema de la inseguridad. Tú eres una figura muy importante vinculada al gobierno y sin embargo has sido víctima de hechos atribuibles a la inseguridad y a la violencia. Yo soy un opositor al gobierno, yo tengo una posición muy crítica frente al gobierno y también recientemente mi familia fue víctima de un atraco. Pero eso le está pasando a centenares de miles de gente en Venezuela. Y el primer deber del Estado es garantizar la integridad de las personas y de los bienes. Cuando el Estado deja de cumplir su principal obligación, que es garantizar la integridad y la seguridad de las personas y de los bienes, uno tiene la sensación de que estamos sin Estado. Es decir, que estamos en una situación de anarquía, sin gobierno. Por favor, el ciudadano quiere que el gobierno garantice la tranquilidad y la vida en común, que podamos coexistir y que podamos progresar sin la angustia de los atracos, de la violencia, de la inseguridad. Por eso cuando veo, por ejemplo, que el Estado se mete a ser productor de café y productor de cacao y declara que el café y el cacao son recursos estratégicos, yo digo, lo más estratégico que hay es que el Estado garantice el orden público, la seguridad de las personas, la seguridad de los bienes, y los índices de criminalidad verdaderamente nos tienen muy escandalizados. De modo que eso debería concertar una acción común de los representantes, vengan de la oposición o vengan del gobierno. El diálogo debe imponerse para crear una política nacional para enfrentar y derrotar ese problema que ha sido superado en otros países. Cuando tú ves Colombia, por ejemplo, cuando tú ves Medellín, cuando tú ves incluso la propia Bogotá, son ciudades que tuvieron antecedentes de inmensa inseguridad y de inmensa violencia y que hoy están viviendo con relativa tranquilidad. Y Eduardo, me parece importante lo que tú has dicho, ¿no? Y no te lo digo por simple cortesía, me parece importante realmente. Muchas gracias. ¿No? Ahora, hay otra versión, otra lectura de lo que ocurre. Yo pudiera entrar también, desde mi posición política, a decirte, esto no es así, esto se desarrolla de esta manera por estas circunstancias, pero ya caeríamos en una polémica que no me interesa en este momento, porque yo quiero que te escuchen a ti y preguntarte cosas. Para lo que tú acabas de decir es muy importante la interlocución. Si no hay interlocutores, no hay diálogo. Y yo te quiero recordar un episodio muy importante, desde mi punto de vista. Pocos días después del golpe de Estado del 11 de abril, tú debes recordarlo, hubo una reunión en la casa del ministro de Defensa, en Fuerte Tiuna. Así es, como ocupada entonces por el presidente, a la cual tú asististe. Asistió también Monseñor Porra, asistió Teodoro Pekov. Así es. No Monseñor recuerdo Ovidio Pérez Morales Ovidio estaba Pérez también. Morales, sí. Irán Gaviria también estaba. Exacto. Fue una reunión, no sé, extraña, ¿no? Muy Tensa, muy tensa. Estamos viviendo todavía, pues, los coletazos de aquello que había ocurrido. Sin embargo, se pudo hacer aquella reunión. Y yo recuerdo que el presidente Chávez, al terminar la reunión, se acercó a ti y te dijo, caramba, doctor Fernández, yo no lo conocía a usted. Y me ha llamado la atención la manera como usted se expresó, lo que usted dijo. Yo quisiera que conversáramos de vez en cuando porque se necesitan interlocutores. Precisamente ese es un punto importante, ¿no?